Hermanos, estamos en una serie que se llama El hallazgo de las Escrituras y la Reforma en nuestros días. La Reforma es un tiempo importante, históricamente hablando, a nivel mundial. Este mes, el mes de octubre, se celebra la Reforma. También se celebra en muchos países, como en este, celebramos la apreciación por los pastores, porque son las personas que Dios ha llamado para hacer esta labor, este trabajo de expandir la palabra, de expandir el Evangelio. En otros lugares se celebra la última semana, en algunos lugares celebran todo el mes, pero lo que yo quiero que sepa es que cada vez que las Escrituras son expuestas, hay una reforma en el corazón del hombre. Hay una reforma en el interior de cada persona. Y como vimos en un mensaje anterior, cuando el rey Josías, que estaba gobernando, a pesar de su temprana edad, cuando halló las Escrituras, comenzaron a leer las Escrituras, y la lectura de las Escrituras, la exposición de la palabra, trajo arrepentimiento a la gente y trajo en la vida, no solo del mismo rey Josías en el Antiguo Testamento, sino en todos los oyentes, un corazón y una mirada hacia Dios y un arrepentimiento genuino. Eso es lo que provocan las Escrituras. Por eso estamos en una serie que se llama El hallazgo de las Escrituras y la Reforma en nuestros días, en honor a la Reforma que se celebra cada año en todo el mundo. Y sabemos que estamos hablando de la Reforma Protestante. Ahora, hoy vamos a compartir acerca de sola Escritura o solo Escritura. Diga conmigo, solo Escritura. Otra vez, solo Escrituras. Ahora, es esa chispa que encendió la Reforma. Pero no solamente la Reforma es uno de los eventos históricos. Si nosotros comenzamos a revisar las Escrituras en el tiempo del rey Josías, se expuso las Escrituras. En el tiempo de Nehemías hubo otro avivamiento post-exílico, es decir, después que ellos habían sido deportados, y cuando se comenzó a anunciar las Escrituras, hubo un avivamiento y una conexión del pueblo con Dios. En la época de Cristo, la palabra se hizo carne. Cuando Cristo vino, la palabra se hizo carne. Y a pesar de que había gente ahí que supuestamente guardaban las Escrituras, Cristo, la palabra viviente, trajo un avivamiento a todo ese lugar. En Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, nosotros vamos a ver que cuando el Espíritu Santo viene sobre los discípulos, hay otro avivamiento, la palabra empoderada en cada discípulo. Y esto trajo un gran avivamiento que dio inicio a la iglesia. Pero después del siglo III aproximadamente, la iglesia comenzó, estaba oculta, y la palabra de Dios no estaba disponible para la gente. Las Escrituras estaban como secuestradas. Las Escrituras estaban como que nadie tenía acceso a ellas. Y es aquí donde un hombre, del cual vamos a hablar rápidamente hoy día, vamos a ver cómo leer las Escrituras. Diga conmigo, leer. Otra vez, leer. Importante estudiar, hermanos, importante leer. Al leer las Escrituras, trajo en la vida de un hombre, como fue el caso de Lutero, el redescubrir la doctrina, una enseñanza bíblica. No se asuste cuando escuche doctrina. Doctrina significa enseñanza. Diga conmigo, enseñanza. Doctrina. Es lo mismo. ¿Ok? Entonces, cuando este hombre, Lutero, comienza a leer las Escrituras, él redescubre la enseñanza de la justificación que viene por la fe. Y la fe no es otra cosa que poner nuestra mirada en Dios, nuestra confianza en Dios, que viene por el oír, y el oír por la palabra. Yo sé que Hebreos nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es la certeza de lo que se espera? El plan de Dios. ¿Qué es la convicción de lo que no se ve? El Evangelio es lo que no se ve. El Evangelio es lo que no está siendo anunciado. Pero cuando el Evangelio es anunciado, la gente puede poner su mirada en Dios, en Cristo. Y cuando Lutero hizo esto, en pleno siglo XV-XVI, hay un redescubrimiento de la doctrina o de la enseñanza de la justificación por la fe
Y comienza a haber una centralidad, una necesidad de que la gente vaya a las Escrituras. Necesitamos ir a las Escrituras. Vamos a leer el texto bíblico. ¿Cuántos quieren leer el texto bíblico que transformó la vida de Lutero? Bueno, yo quiero leerlo. Si quieren pueden acompañarme, pueden leerlo conmigo y luego lo vamos a ir viendo juntos. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este texto revolucionó la vida de Lutero. Leer las Escrituras en su forma original siempre va a producir esa mirada del hombre hacia Dios. Quiero que sepa que Lutero era un hombre común como usted y como yo. Claro, él era sacerdote. Era sacerdote de la Iglesia Católica. Pero Lutero, cuando digo que era un hombre común como usted y como yo, era un hombre lleno de temores. Era un hombre que luchaba con su propia naturaleza. Era un hombre que decía, mañana voy a cambiar, y ese cambio no llegaba. Duraba 2, 3, 4, 5, 6 días. Y luego el hombre volvía a caer en aquello que lo aquejaba, aquello que lo atrapaba. ¿Se le hace común eso? ¿Cuánta gente quiere cambiar su vida? ¿Cuántos hemos querido cambiar nuestro estilo de vida, cambiar nuestra forma de llevar nuestra vida? Y nos damos cuenta que podemos tener éxito un corto tiempo, pero después podemos y somos susceptibles nuevamente a volver al mismo asunto. Lutero no era diferente. Y una de las cosas que siempre va a llevar a la gente a buscar a Dios es la insatisfacción que el ser humano tiene de su propia naturaleza cuando llega un momento en que no puede controlar su naturaleza. Cuando llega un momento en que su naturaleza se da cuenta que le gana. Y esto es común a todos los hombres. No es algo exclusivo de Lutero, es común a todos los hombres. Lutero y otros reformadores enfatizaron que la salvación no se obtiene por obras. Él se dio cuenta porque él trataba de ser justo, él trataba de ser santo, él trataba de no pecar, él trataba de hacer las cosas bien, pero luego se daba cuenta y él decía, a pesar de que era sacerdote, me voy a ir al infierno, porque no puedo con esta naturaleza, no puedo con esto que tengo. Algunos ya, lamentablemente por causa del pecado, algunos se han acostumbrado a vivir de esa manera. Pero cuando él leyó este texto que hemos leído, su vida fue transformada. Él se dio cuenta que la salvación no es un producto de obras. La salvación es un producto de poner nuestra fe en Cristo. Aquello que nosotros no podemos cambiar, Dios sí puede. ¿Se acuerdan? En Génesis, cuando Dios creó los cielos y la tierra se hizo porque quiso, tuvo los árboles que tiene porque ella quiso, tuvo los animales del campo porque ella quiso. La tierra, todo lo que vemos en la tierra se dio porque la tierra quiso hacerlo así. No, se dio porque Dios habló. Cada cambio que vino sobre la tierra fue algo que Dios comenzó a decretar sobre la tierra, a dictaminar sobre la tierra. Y todo lo que hoy nosotros conocemos es producto de la palabra. Y eso es lo que Lutero vio. Lutero se dio cuenta que lo que necesita sí es las Escrituras, pero necesita la centralidad de poner su mirada en Cristo. Y él estaba en medio de una condición donde se vendía la salvación, se vendían los espacios en el cielo. Es decir, ¿quieres que tu familia viva bien en el cielo? Te ofrezco un terreno de 200 metros cuadrados, pero puedes tener uno de 500. Sí, y si te portas mejor aún y ayudas a alguien más, te puedo dar uno más grande. Y ellos comenzaron a comercializar la fe. Y Lutero pensaba que el Papa no tenía conocimiento, no tenía idea de lo que estaba ocurriendo.
Él pensaba que lo que estaba pasando en ignorancia de la más alta autoridad en la iglesia en ese momento. Y él quiere cambiar las cosas. Él nunca pretendió levantar un movimiento. Él nunca pretendió crear algo diferente. Él lo que quería era simplemente que las cosas estuvieran correctamente. ¿Por qué? Porque comenzó a mirar las Escrituras. Y cuando uno comienza a mirar las Escrituras tienen ese poder y esa capacidad de ordenar nuestra vida, ordenar nuestra mirada, ordenar nuestro caminar. Y él se dio cuenta que las Escrituras son la única autoridad que el hombre tiene. Y él encontró, esto que está haciendo la iglesia está mal. En ninguna parte está en la Biblia que el hombre tiene que hacer esto. Para ser salvo solamente el hombre necesita poner su mirada en Cristo. La lectura de la Biblia y sus enseñanzas transformó vidas, siempre ha transformado vidas, comunidades, trayendo una nueva comprensión de lo que es la verdadera libertad espiritual. Ahora, Pablo, por ejemplo, quien escribió Romanos, es el texto que Lutero lee, es un texto que Pablo, inspirado por Dios, escribe, ¿no? Y él enseñó vehementemente en sus cartas, especialmente en Romanos, sobre la enseñanza o la justificación por la fe. Es decir, ¿qué es la fe? Poner nuestra mirada en Dios. Pero ¿cómo viene esa fe? Por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Esto es una obra que Dios es el que la realiza, no es el hombre, es Dios quien la realiza de inicio a fin. Vamos a ver el primer punto, la autoridad suprema de la Escritura. ¿Qué fue lo que vio Lutero aquí? Toda la Escritura, dice, es inspirada por Dios. Vamos a leerlo juntos, 1, 2, 3. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Cómo es que el hombre puede realizar su vida? A través de la Escritura. Dice que toda Escritura es inspiración de Dios. Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Para las obras que Dios ha hecho. Ahora, Dios en su palabra, la Biblia, nos muestra el propósito de su palabra. Lutero en la Reforma reafirmó que la Biblia no solamente es la única regla de fe y de conducta, sino que es el patrón que cada persona necesita. Así como hay una regla que mide, ustedes saben que en cualquier parte del mundo, las reglas, digamos, y me refiero digamos, sea el metro o sea en pulgadas, en pies y pulgadas, son las mismas en todo el mundo, no cambian. La palabra de Dios es el estándar que Dios ha dado para que el hombre crezca y para que el hombre conozca a Dios y para que el hombre ponga su fe en Dios. No hay otra forma, no existe otro modelo. Y solo la Escritura, se estableció como uno de los pilares fundamentales en el periodo de la Reforma. No solamente lo vemos en la Reforma, lo hemos visto con Josías y lo hemos visto cuando la palabra viviente, es decir, nuestro Señor Jesús, vino y se hizo hombre. Había gente que supuestamente guardaba las Escrituras, interpretaba las Escrituras, pero Cristo, ¿qué hizo? Darle el sentido correcto, real de las Escrituras. Lutero, ¿qué hizo? Proclamó que la Biblia es la única regla de fe y conducta. Y esto obviamente le trajo persecución. ¿Por qué? Porque la Biblia estaba secuestrada. Es decir, la Biblia solamente la podían leer un grupo muy mínimo de personas. Y cuando se comenzó a predicar supuestamente la Biblia en algunas iglesias, se hacía en latín, que era una lengua que la gente no entendía. ¿Qué puede entender uno? Es como, ¿entiendes un mensaje en un lenguaje que no es el tuyo?
¿Qué puedes entender? ¿Qué te puedes llevar? La reforma, ¿qué es? Es ese avivamiento que Dios trajo de poner las Escrituras nuevamente en la vida de las personas en común, de la gente común. La Biblia que estaba secuestrada, ahora está en manos de cualquier persona. Él se dio cuenta que la justificación por la fe, y vamos a ver Lutero y Romano, ¿qué fue? ¿Qué pasó aquí? Desde joven Martín Lutero experimentó una profunda ansiedad y duda sobre su salvación y su relación con Dios. ¿Saben por qué él tenía problemas con su salvación? Porque él reconocía que su naturaleza era una naturaleza de pecado. Él no podía controlar sus pensamientos. Él quería controlar sus pensamientos y no podía. Y él se sentía, a pesar de que él era un clérigo, a pesar de que él era una persona que supuestamente estaba en autoridad bíblica, él se daba cuenta que él estaba perdido. Él tenía duda. Y esta lucha interna lo lleva a buscar consuelo en la oración. Pero ¿qué hace él? Estudia las Escrituras. Hermano, cuando te sientas afligido, vea las Escrituras. Amén. Amén. Vea las Escrituras. Cuando te sientas que hay algo que te está molestando, que te está dañando, vea las Escrituras. Porque las Escrituras es Dios hablando. Y cuando él vino a las Escrituras, él pudo encontrar consuelo, pudo encontrar paz, pudo encontrar verdad y halló la salvación que el mundo está buscando, pero que el mundo no puede dar. Lo que el mundo da son solamente placebos. La gente es feliz cuando tiene algo, pero ¿cuántos saben que todo lo que uno obtiene en este mundo se va a deteriorar o se va a acabar? Nada es eterno. Y esto fue lo que Lutero halló. Lutero observó y comenzó a criticar la corrupción y el abuso de poder dentro de la iglesia, incluyendo la venta de indulgencias y la acumulación de riquezas por parte de los clérigos. ¿Cómo es que se construyó la Basílica de San Pedro? Eso se construyó en base a indulgencias, en base al engaño de mucha gente, que la gente comenzó a dar porque ellos decían que ellos podían no solamente tener un espacio en el cielo, sino salvar a una persona yo quiero salvar a mi tío que murió o a mi padre que nunca conoció a Dios. Sí, da esta ofrenda y John Tetzel era el que decía, ¿no? Cada sonido de cada moneda que caía, según él, era un alma que estaba siendo salvada, saliendo de un lugar de tormento para ir a un lugar que era el lugar del cielo. Toda esta clase de cosas se comenzó a dar, se comenzó a comercializar la fe. Esto no era nuevo, no es nada nuevo. En la época de nuestro Señor Jesús, cuando Él estuvo aquí en la tierra, Él entró al templo y ¿qué encontró? Gente vendiendo, gente cambistas, porque el mandato que Dios había dado era que cada familia debía de traer el cordero de su familia para el sacrificio por su familia. Es decir, la familia Soberón, que es mi apellido, debería ir y haber criado por un año un cordero para ser sacrificado. Pero como la gente está muy ocupada, ¿qué hacían? Habían hecho del templo un lugar de comercio donde ya venga, compre su corderito, no necesita usted criarlo, aquí se lo damos enterito y usted puede ir y llevarlo al sacrificio. Me facilitan las cosas. Entonces la gente venía y ¿qué hacía? Compraba esos corderos, pero iba todo en contra de lo que Dios había establecido. ¿Cómo se llama eso? Corrupción. Se corrompe la palabra, se corrompe la esencia de lo que significa el cordero. Por eso es que cuando Jesús viene y cuando Él, antes de iniciar su ministerio, se acerca hacia Juan y Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es decir, este es el Cordero de la familia de Dios, es decir, de nosotros,
que por nosotros va a ser sacrificado. Había corrupción. Vemos aquí, en plena Edad Media, una alta corrupción. Alta corrupción. Y ahora también se corrompe la palabra sí, porque lamentablemente hay gente que comercializa con la fe. ¿Qué hace con la fe? Le dicen, ven a Cristo, todo te va a ir bien, tu vida va a ser maravillosa, Él te va a bendecir. Eso es cierto, pero es una verdad a medias. ¿Cómo se llama? Loosey-goosey. Loosey-goosey. Es una verdad a medias, es una mentira de gansos. Bueno, no sé exactamente la expresión correcta, pero lo que quiero expresar es que ellos estaban siendo contaminados por su propia corrupción, como hoy en día. Mucha gente te ofrece y no te dice la verdad sobre Cristo, no te habla de arrepentimiento, no te habla de pecado, no te habla de la condición, no te habla de cómo has venido al mundo, sino solamente te dice, ven, da tu diezmo, da tu ofrenda, dale al Señor y Él te va a bendecir. Eso no es un tanto cierto. Es una verdad a medias. Una verdad a medias es una mentira. ¿Han cambiado los tiempos? No, los tiempos... Estamos en el 2024, pero los tiempos no cambian porque el corazón del hombre es el problema. El corazón del hombre es un corazón corrupto. Y si cualquiera de nosotros deja de poner su mirada y su fe en esta palabra, automáticamente, fácilmente, vamos a ser desviados de la verdad. Y a crear, y podemos tener el riesgo de crear una mentira y hacerle creer a la gente que está viviendo en verdad. Y eso es lo que pasa en muchos lugares. Mucha gente que se enfoca, qué lindo, la iglesia estuvo llena. Puede estar llena la iglesia, puede estar a medias, pero la pregunta es, ¿cuántos discípulos hay ahí? ¿Cuánta gente que verdaderamente está teniendo su conexión, su corazón conectado con Dios está ahí? ¿Cuántos están siendo discipulados ahí? ¿Cuántos están siendo desafiados ahí? Porque la iglesia no se trata de llenar la iglesia de gente. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué quiere? Discípulos. Y Él nos ha llamado a cada uno de nosotros a ser uno. Y necesitamos ser uno, pero no a nuestra forma. Para eso es necesario la Escritura. Solo las Escrituras pudieron traer la verdadera luz a la vida, es decir, solo las Escrituras pudieron revelar quién es Dios, quién es Cristo, la condición del hombre, para que el hombre venga a arrepentimiento. Como dice Romanos 1:16, que fue la lectura que hizo Lutero, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios, para salvación. No depende de mí, es una obra de Él. Para todo aquel que cree, dice, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Lutero y su lectura de Romanos transformaron su entendimiento de lo que es el Evangelio y desafiaron la enseñanza que el sistema le había dado, ese sistema de obras de su tiempo, es decir, la salvación por obras. Y hoy, lamentablemente, todavía hay gente que cree que la salvación es por obras. La salvación produce obras, es muy diferente, pero no es por obras, porque un corazón arrepentido va a querer ordenar su vida, produce obras. La salvación de Dios produce obras, pero no es por obras. Es solamente por la gracia de Dios. Ahora, estas luchas internas y externas que tenía Lutero lo impulsaron a buscar una reforma profunda en la iglesia, lo que finalmente resultó en la reforma protestante, que es lo que conocemos hoy, y que trajo a las escrituras bíblicas de vuelta al ciudadano común, trayendo un cambio significativo en la historia del cristianismo. A la reforma es un evento de Dios. A la reforma le debemos que nuevamente las escrituras estén en la mano de cada persona y que no estén secuestradas para que fácilmente
La gente puede manipular con las Escrituras. Hoy, a pesar de tener ahora las Escrituras al alcance de todos, incluso algunos quieren encender sus Biblias, porque las Biblias ahora están en el celular, las podemos tener en una aplicación. Y a pesar de tener las Escrituras y están al alcance de todos, también tenemos muchos desafíos que enfrentar. Un sistema de educación que se ha propagado por este mundo, que ahora promueve principios que son antibíblicos y que van en contra del orden natural establecido por Dios. Por último, vamos a ver que la verdadera transformación siempre, diga conmigo siempre, otra vez, siempre viene por la palabra de Dios. La transformación no viene, mañana voy a cambiar, mañana me voy a portar bien. Quiero ir a la iglesia porque quiero cambiar. Mucha gente va a la iglesia porque quiere cambiar. Y dice, sí, voy a ir a la iglesia para cambiar. Pero la iglesia no te cambia. No digo que la iglesia no sea portadora del cambio. A lo que me refiero es que la palabra es la que te cambia. La iglesia, que es el lugar donde nos reunimos para celebrar la obra de Cristo. Sí, para aprender las Escrituras también. Pero la palabra es la que cambia. La verdadera transformación viene por la palabra de Dios. Solo el oír de la palabra de Dios produce los cambios verdaderos en una persona. Y solo a través de ella el hombre puede permanecer en la verdad. Sin la verdad de Dios yo no puedo permanecer en su verdad. Sin la palabra yo no puedo mantenerme en la verdad. ¿Qué dijo Jesús referente a este punto? Él dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en la iglesia. ¿Dice esto? ¿Cuántos están aquí? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Ok, ¿qué dijo? Si vosotros, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en su palabra. Así es, si permaneciereis en mi palabra, o sea, en su palabra. ¿Qué dice? Seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Por qué? Hay discípulos de la palabra y hay discípulos que de su propia palabra. ¿Quiénes son los discípulos de su propia palabra? Los que dicen yo soy discípulo pero no conocen nada en la palabra, porque no entran a la palabra. Ellos son discípulos de sus propias palabras, pero no son discípulos de la palabra. ¿Y por qué dice verdaderamente? Porque si Jesús está hablando de verdaderos es porque hay falsos. Lo cual implica que hay verdaderos discípulos y hay falsos discípulos. ¿Quiénes son los verdaderos discípulos? Los que permanecen en la palabra. ¿Y qué significa permanecer en la palabra? Pastor, pero qué difícil. Yo sé que es difícil. Todos hemos pasado por el mismo camino. Pero mantenerse en la palabra es, ya cuando uno ya va creciendo espiritualmente, ya tienes tu devocional diario, lees tu Biblia, lees la palabra. Pero al inicio es tan difícil. Entonces ven con nosotros. Ven a las reuniones que tenemos para aprender juntos. Dijo Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gloria a Dios. La liberación que produce la verdad de las Escrituras siempre va a producir un impacto social. Por eso es que vimos lo de la Reforma. Por eso es que vimos lo de Josías. Por eso es que vamos a ver lo que pasó en Nehemías. Por eso vemos lo que pasó cuando Cristo vino a esta tierra. La palabra vino y el avivamiento llegó. Cuando el Espíritu Santo vino y empoderó a los discípulos en Hechos de los Apóstoles, la palabra comenzó a ser anunciada y trajo avivamiento. El avivamiento es un evento que lo trae la palabra. La exposición de las Escrituras siempre va a traer un impacto social. En el caso de la Reforma, el impacto social fue que trajo una educación bíblica. Harvard, Stanford, Yale, Oxford, Knox, todas universidades cristianas aquí y en Inglaterra que enseñaban con la Biblia bajo la mano. Enseñaban con la Biblia en la mano. Trajo una educación bíblica. Los países que abrazaron la Reforma se convirtieron en el 100% de gente alfabetizada, porque aprendían a leer a través de las Escrituras. Y es interesante porque si usted revisa la historia, usted se va a dar cuenta que España y Portugal, que eran los que se abrieron hacia las Américas y se hicieron multimillonarios con todo el oro que extrajeron
de aquí de las Américas, de Perú, de México, de Ecuador, de toda la región, usted se va a dar cuenta que en esa época ellos tenían el 11% de alfabetización. Y los países que abrazaron la reforma, que eran los países del norte, todos ellos tenían 100% de alfabetización. Y la riqueza que España acumuló, al final pasó a mano de aquellos que tenían la palabra. Y no es porque ellos se hicieron pobres, no solamente por no tener la palabra, sino que la corrupción del corazón del hombre sin la palabra siempre va a traer degradación. Y eso fue lo que ocurrió con España y Portugal en esa época. Mientras que los países del norte comenzaron a tener una alfabetización al 100%. Se crearon universidades como las que mencioné: Harvard, Stanford, Yale, Oxford. Y estas universidades estaban totalmente centradas en las Escrituras. El impacto que trae la palabra, hermanos, exponer las Escrituras públicamente, despierta al pueblo de Dios, comienza a llamar. ¿Qué hace el Evangelio? Atrae a los hijos de Dios. Y los que ya están, la palabra de Dios los lleva a mantenerse fieles a Él. Esa es la razón por la que nosotros estudiamos las Escrituras. El avivamiento que vimos en Josías, en 2 Reyes 22 y 23, los capítulos que leímos la semana pasada, esta lectura pública de las Escrituras trajo una reforma nacional y ellos regresaron su mirada a Dios. Lo mismo ocurrió con la reforma, lo mismo ocurrió cuando Cristo vino, lo mismo ocurrió en Hechos de los Apóstoles. Necesitamos regresar a la autoridad bíblica, tanto en nuestra vida personal como en la iglesia. Hermanos, para ir terminando, no podemos vivir una vida cristiana a nuestra manera. ¿Amén? O sea, se espera que un creyente se congregue. Debería congregarse. Una persona que es creyente debería congregarse. ¿Por qué debería congregarse? Debería ser parte de una iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, donde Cristo es la cabeza. ¿Y han visto ustedes caminando? ¿Ustedes han visto algún cuerpo caminando sin cabeza? ¿Han visto algún cuerpo caminando sin cabeza paseándose por la calle? No, ¿verdad? El cuerpo está unido a la cabeza. Y es exactamente lo mismo. Cada creyente es parte de una iglesia. Y la iglesia está unida a Cristo. Esa es la razón. Nosotros venimos acá para celebrar a Cristo. Somos desafiados como iglesia a estudiar la palabra de Dios como el único, diga conmigo, único. Otra vez, único. Es nuestro único fundamento de fe. Debemos de recordar que los grandes movimientos de Dios siempre han estado ligados a un retorno de las Escrituras. Amén. Póngase de pie. Hay muchas personas alrededor tuyo que no saben lo que tú hoy has aprendido, lo que sabes acerca de la vida cristiana. Te animo a que busques a una de estas personas y que puedas compartir el Evangelio. Señor, yo te doy gracias por este tiempo. Gracias por el privilegio, Señor, de tener las Escrituras. Gracias, Señor, por la obra que tú has empezado y que tú vas a terminar conforme a ti, Señor. La buena obra que tú has empezado, tú la vas a perfeccionar hasta el día tuyo, Señor. Oramos, yo quiero orar por cada uno de mis hermanos y te agradezco, Señor, porque sé que tú estás obrando en el corazón de cada uno conforme a tus planes y a tus propósitos. Gracias por la palabra de hoy que nos lleva a ver la importancia de las Escrituras tuyas, Señor, en nuestra vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.